serie que habíamos iniciado en el video preliminar anterior. Habíamos encontrado ya el valor de las medias móviles centradas. Recordemos que estas medias móviles centradas pues es un promedio móvil de los promedios móviles de 12 periodos encontrados, ¿sí? Y ahora vamos a continuar encontrando la variación estacional por la variación irregular, ¿verdad? Entonces le vamos a encontrar la variación estacional por la variación irregular. Recordemos que encontrando el CMA, es decir, las medias móviles centradas, pues prácticamente hemos eliminado la estacionalidad y la variación irregular. Entonces se conservan prácticamente los efectos de la tendencia y la variación cíclica. Entonces, como tenemos el modelo YT es igual al producto de los cuatro componentes, podemos despejar la variación estacional y la variación irregular, despejando, moviendo los dos factores hacia el otro extremo, nos queda la fórmula de esta forma. Y ya con sus componentes estimados, pues la reescribimos. La variación estacional en un periodo T por la variación irregular en un periodo T va a ser igual a Y sub T sobre TR por BC, es decir, TR por BC es el CMA que hemos encontrado. Entonces la variación estacional por la variación irregular va a ser igual a YT sobre CMAT. Entonces nos venimos acá y escribimos la fórmula. El YT es el valor de la serie original entre el CMA, que es lo que acabo de encontrar, ¿verdad? Entonces escribo la fórmula, luego la copio hacia abajo, ¿sí? Y tenemos prácticamente con esto ya encontrado la variación estacional por la variación irregular. Ojo, es bien importante, voy a marcar en este momento dónde inicia un año y dónde finaliza, ¿sí? Porque esto nos va a servir para poder encontrar los factores estacionales, ¿no? Aquí está, comienza enero y aquí es diciembre. Entonces aquí lo voy a marcar con un color diferente, precisamente para que se vean marcados los 2 años que me van a servir para sacar la variación estacional. Entonces la variación estacional es el siguiente paso que vamos a encontrar, ¿sí? La variación estacional prácticamente se encuentra con esta serie que acabo de encontrar, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es agrupar los valores de la variación estacional por la variación irregular por cada uno de los meses y calculamos el promedio de cada mes en este caso, ¿verdad? El promedio del mes de enero, de febrero, etcétera. Y luego esto los normalizamos multiplicándolo por un factor de corrección y ya el factor estacional normalizado va a ser igual al valor estacional, en este caso que es el promedio mensual, el de enero, el de febrero, el de marzo, etcétera, y esto lo vamos a multiplicar por un factor de corrección. Donde el factor de corrección, pues ya sabemos que la fórmula es L sobre la sumatoria de la suma de todas las variaciones estacionales. L vale 12, recordemos. Entonces vamos a encontrar ahorita la variación estacional, ¿sí? Nos ubicamos al inicio, escribimos signo igual y vamos a comenzar a sacar un promedio. Escribimos la fórmula promedio, ¿sí? Y aquí vamos a colocar el mes inicial, que es enero de un año, con el mes enero del siguiente año. Y ahí cerramos prácticamente, ¿verdad? Ya tenemos el promedio. Esto solo lo copiamos para que se aplique en una forma automática. Vamos a ver que el siguiente es febrero, el siguiente es marzo, y así sucesivamente hasta llegar a diciembre, ¿verdad? Que son los 2 últimos meses de diciembre de cada uno de los años, ¿verdad? Con esto ya tenemos el promedio normal. El promedio no lo tenemos normalizado. Se normaliza si realmente el promedio es diferente a 1. Vamos a ver acá, por ejemplo, sacamos el promedio, es diferente a 1, aunque está muy cerca, pero no es 1. Entonces hay que normalizarlo. Aquí yo ya he colocado la suma de todo esto. La suma debería ser 12, porque son 12 meses, ¿sí? Y es casi 12. Entonces lo que hacemos es prácticamente normalizar. La fórmula de la normalización ya vimos que necesitamos un factor de corrección primero, y ese factor de corrección es L entre la sumatoria de estos factores estacionales de cada uno de los meses, ¿verdad? Entonces aquí dividimos L, que vale 12, entre
la sumatoria que está en esta celda L6. Entonces ya con eso tenemos el valor normalizado y que es por este valor que vamos a multiplicar cada uno de estos factores estacionales, ¿verdad? Entonces escribimos signo igual por el factor de corrección y ahí tenemos el primer factor estacional. Vamos a presionar F4 para que se quede inmóvil en la celda del factor de corrección porque la vamos a copiar hacia abajo, ¿verdad? Y así pues ya tenemos los verdaderos ¿sí? Factores estacionales ya normalizados, ¿verdad? Y esto pues los copio y los voy a pegar ya como valores ¿sí? En los siguientes años, porque esto realmente lo vamos a ocupar más adelante, ¿sí? Entonces completo para los 4 años el valor, copio el valor de los factores estacionales que se repiten obviamente, ¿sí? Entonces con esto ya encontré prácticamente el primer componente, los valores, el factor del valor de los valores estacionales, ¿verdad? Ahora voy a Pánico, lo que tiene es prácticamente definir la observación compensada, definir las observaciones compensadas respecto a la variación estacional. ¿Esto qué significa? Que vamos a dividir los valores de la serie entre los valores estacionales. Esto no es más que otra cosa que convierte prácticamente en la tendencia de la serie o el nivel de la serie, ¿verdad? En este caso. Y lo que estamos haciendo al dividir los valores de la serie entre el factor estacional es precisamente eliminando la estacionalidad, ¿verdad? Y prácticamente estamos estimando el componente de tendencia, es decir, la tendencia ahora podemos suponer que tiene un comportamiento lineal, entonces el modelo es B sub 0 más B sub 1t, ¿verdad? En otras palabras, DT es como el estimador de la tendencia, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es ajustar prácticamente a una recta de T, ¿verdad? Y eso significa prácticamente encontrar el valor de DT primero DT. Entonces encontremos el valor de DT. DT es el valor real de la serie, ¿sí? Escribimos el primer valor dividido entre el factor estacional, ¿verdad? Que sería este valor, ¿sí? DE es el YT sobre el valor estacional. Y ahí, teniendo ya el primer valor, pues simplemente lo copiamos, ¿sí? Y ahí tenemos ya el primer valor compensado. Ojo, esto es importante. Voy a marcar esto porque ya lo vamos a revisar. Lo que hemos hecho es eliminar la estacionalidad de los datos, ¿sí? Esta es la serie con que ha eliminado la estacionalidad de los datos con el objetivo de encontrar la tendencia, ¿sí? Y que es prácticamente el siguiente paso, ¿sí? El paso 6. ¿Sí? Observaciones compensadas respecto a la variación estacional de T, la puedo expresar como es la estimación de la tendencia, y la tendencia es este modelo lineal, pues yo puedo determinar el modelo econométrico B sub 0 más B sub 1t para la variable dt que acabo de escribir, ¿verdad? Esto significa que debo encontrar beta sub 0 y beta sub 1, ¿verdad? Y calcular las estimaciones puntuales con la variable tiempo, ¿verdad? Que está acá, ¿verdad? Y es lo que vamos a hacer prácticamente. Entonces la tendencia va a ser igual. Entonces lo que hacemos acá es que vamos a ejecutar una regresión, ojo, una regresión respecto a todos estos valores, ¿verdad? Entonces nos venimos a datos y nos vamos a análisis de datos, utilizamos el procedimiento de regresión que tiene Excel, ¿sí? Entonces aquí, en el rango de datos de la entrada, le voy a dar precisamente los valores de DT, ¿verdad? Desde el inicio hasta el final, ya los tengo eliminados. Y en la variable X, o la variable independiente, es precisamente la primera columna A, que es la variable tiempo, ¿verdad? Y aquí ya los tengo seleccionados. Simplemente le doy a aceptar. Y al darle a aceptar, pues prácticamente se me abre una hoja con los coeficientes que yo estoy buscando. El coeficiente de intercepción, que es beta 0, y el coeficiente de la variable x1, que es beta 1, ¿verdad? Con estos valores prácticamente yo me regreso y ya puedo encontrar prácticamente los valores pronosticados, ¿verdad? De la tendencia. Escribimos signo igual, vamos al modelo,
beta sub 0 más beta sub 1 y nos regresamos acá, y por el tiempo, en este caso el tiempo pues está en la primera columna. Le damos Enter y ya tenemos el primer valor pronosticado de la tendencia. Le damos F2 para colocarle el signo dólar antes de la columna, antes de la fila, para dejar fija estas celdas, estos valores, porque los voy a copiar hacia abajo, ¿verdad? Entonces los copio hacia abajo y ya tenemos prácticamente el valor de la tendencia. Algo importante que estoy identificando acá es que ya tengo la variación estacional y ya tengo la tendencia. Observemos la tendencia, es la mejor representación de la serie, ¿no? Pero observemos qué pasa con la observación Y22, sí, que es octubre, ¿verdad? Aquí tiene 7.59, cualquiera podría decir, bueno, hemos vendido bastante. Pero veamos cuánto vale precisamente este valor de la tendencia. La tendencia vale 587, pero observemos este valor 585, que es menor. Es el valor de la serie dividida entre los datos entre el factor estacional, es decir, eliminando la estacionalidad. Lo que me está diciendo es que realmente las ventas fueron menores, sí, que la tendencia, ¿verdad? Esto es importante, y la tendencia ha sido menor que las ventas reales. Y esta es prácticamente la utilidad de las series, que con esto yo puedo ver los valores exactos, ¿verdad? O aproximados de lo que tenemos, de lo que he encontrado en cada uno de los modelos. Entonces hemos ejecutado el paso 6, ¿sí? Ahora vamos a encontrar el paso 7. El paso 7 es encontrar la variación cíclica y la variación irregular. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, siempre tomando de base el modelo, la serie T la puedo expresar por medio de sus componentes. Aquí puedo despejar la variación cíclica y la variación irregular, pasando los demás términos que la están multiplicando, dividiendo, y así tenemos este modelo. Pero esto, tenemos letras mayúsculas, necesitamos los valores en minúscula porque son las estimaciones. Entonces, las estimaciones, la variación cíclica por la variación irregular, yo la puedo tener dividiendo el valor de la serie entre la tendencia y el valor estacional. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo puedo encontrar acá la variación cíclica y la variación irregular dividiendo prácticamente el valor de la serie, YT, entre, abro paréntesis, entre la tendencia por la variación, por el factor estacional, ¿verdad? Y copio esta fórmula acá, ¿no? Entonces, con esto yo estoy, con esta serie que yo estoy determinando en este momento, es equivalente a tener la variación cíclica y la variación irregular de la serie. Ojo, esto es muy importante, ¿sí? Esta serie es realmente la variación cíclica y la variación irregular. Esto es importante. Pero ahora encontremos en forma separada, ¿sí?, la variación cíclica, que es el paso número 8. ¿Cómo encontramos la variación cíclica? Observemos. Está demostrado que la variación cíclica yo la puedo encontrar a través de promedios móviles de 3 periodos, ¿sí? Esto es si yo tuviese datos mensuales o datos trimestrales. Eso significa que la suma de 3 componentes, ¿no? La variación cíclica y la variación irregular en el periodo T-1, en el periodo T y en el periodo T+1. Esto es lo que realmente hacemos acá, ¿no? Entonces, un promedio móvil de 3 periodos. Entonces, la variación cíclica me ubico en la segunda porque realmente voy a perder una observación. Escribo promedio, la fórmula de promedio. Entonces, aquí voy a seleccionar la primera, la segunda y la tercera, ¿sí? Y cierro, ¿verdad? Me ubico aquí en medio porque es un promedio móvil de 3 y el valor se pone precisamente en el valor que está intermedio, ¿verdad? En este caso corresponde acá y por eso pierdo este valor. Entonces yo esto copio, luego lo copio hacia abajo para tener los valores. Aquí abajo voy a perder también una observación. Recuerden que aquí el último valor es el promedio de los últimos. No estaría mal si haría esto, porque este valor ya agarraría un valor que no tenemos en la serie. Entonces ya tenemos la variación cíclica, eso es importantísimo. Pasemos al paso 9 ahora, que es determinar la variación irregular, ¿verdad? Entonces, finalmente, esta variación irregular es la estimación de
del componente mayúsculo, ¿verdad? Y esto lo encuentro haciendo la división de la variación cíclica y la variación irregular entre la variación cíclica, ¿verdad? Y estos valores ya los tengo entre la variación cíclica. Entonces, aquí lo que hacemos en irregular, esta la tenemos, es este valor. Entonces vamos a dividir esta variación cíclica, variación irregular, entre lo que acabamos de encontrar, que es la variación cíclica. Esta es la definición prácticamente de la variación irregular en una serie. Es prácticamente dividir este producto entre la variación cíclica, ¿verdad? Y entonces con esto ya tenemos prácticamente los 4 componentes de la serie y a esto se le llama descomposición de la serie. Tenemos su valor irregular, tenemos la variación cíclica, tenemos la tendencia, ¿sí? Y tenemos el factor estacional normalizado, ¿verdad? Y ya con esto, pues el paso 10. Bueno, el pronóstico en teoría pues debe ser prácticamente en función de los valores del siguiente año, ¿verdad? Porque ahorita tengo 48 observaciones. Yo necesito, vamos a hacer un pronóstico del siguiente año, ¿no? Es decir, 60 observaciones, ¿sí? Y para esto, pues lo que hago, ojo, es bien importante, para obtener la tendencia, ¿sí? La tendencia la necesito para multiplicar la variación. ¿Cómo hago para obtener los pronósticos? Podemos observar acá que el pronóstico debería estar en función de los 4 componentes, pero veamos qué pasa con la variación cíclica. La mayoría de valores están próximos a 1, es decir, no está muy definido el ciclo, ¿sí? Cuando el valor está próximo a 1 es que no está definido el ciclo, es decir, que carecemos de un ciclo. Y cuando el valor de la variación irregular también no se puede definir porque también está próximo a 1, ¿sí? Entonces significa que esta serie, estos 2 elementos no están considerados, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando no se detecta un patrón en la variación irregular, se supone que la variación irregular vale 1, ¿sí? En la fórmula. Y si existiera un ciclo definido, que no es el caso, el pronóstico se obtuviese por medio de la multiplicación de las 3 componentes, obviamente, incluyendo el ciclo. Pero como en este caso no existe un ciclo bien definido, entonces el pronóstico va a estar determinado por simplemente la multiplicación de la tendencia por la multiplicación de la variación estacional, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, significa que yo acá, con estos valores, ¿sí? Con esta tendencia, yo puedo encontrar prácticamente la tendencia. La tendencia acá, pues, es prácticamente utilizar el beta sub 0 y el beta sub 1 del modelo de regresión, este beta sub 0 más beta sub 1 por el tiempo. En este caso, pues, el tiempo es el pronóstico que yo necesito. Le doy F2 para fijar el parámetro, el beta sub 0 y también el beta sub 1. Le coloco el signo dólar antes de la letra y antes del número y luego copio estos valores hacia abajo y con eso ya tengo la tendencia. Pero la tendencia la necesito para multiplicarla por el factor estacional para tener el pronóstico final, ¿no? Entonces, esta tendencia la voy a multiplicar por el pronóstico, en este caso, perdón, por el factor estacional, que es este. Y una vez habiéndolo realizado, pues simplemente copio prácticamente. Y con esto lo que estoy obteniendo son los pronósticos a través del método de descomposición multiplicativa, aunque el objetivo prácticamente era únicamente conocer los factores, ¿verdad? Descomponer los factores, ¿verdad? Entonces, esto es importante porque a través de estos factores ya nosotros podemos determinar y podemos entender y comprender cuando un programa estadístico nos presenta estos componentes, ¿verdad? A través de diferentes nombres, pero realmente ya nosotros a través de este modelo de hoja electrónica ya podríamos nosotros determinar los componentes de una serie cuando tenemos un efecto estacional multiplicativo. Hasta aquí los resultados y espero que completamos la tarea. Muchas gracias.